Se oye, ¿cómo están? Hola, profesor, lo escuchamos. Bueno, antes de que me digan nada, les pido doblemente disculpas. La primera fue involuntaria, que tiene que ver con el final de la clase pasada, que ahí se generó un engorro a raíz de la bajada del PowerPoint y la subida de otro, y por lo tanto la terminación fue abrupta, no fue obviamente intencional, lamento ese final. La segunda es que finalmente quedaron subidas las notas. Yo les había dicho con anterioridad que iba a subirlas ayer, me fue imposible porque hubo un traspapelamiento con algunas correcciones. Hola Valeria, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Nils, ¿cómo estás? Hubo un traspapelamiento, bien, bien Alegre. Valeria. Estaba dando explicaciones que, bueno, lamentablemente en la clase pasada me fui Sí, yo le involuntariamente expliqué a ellos. y con respecto al tema de las notas hubo un traspapelamiento ayer y había faltado alguna a corregir y entonces finalmente la subí hace poco rato. Así Ah, que ahora sí están en la plataforma EVA las notas y, y bueno, ustedes podrán consultarlas. En, Hay una gran mayoría de casos en los cuales eh, pudimos, pudimos hacer algún comentario personalizado eh, sobre algunas precisiones, son evoluciones sobre algunas contestaciones, ¿no? En general, por algún tipo de omisión o de error conceptual, etcétera. Puede haber algunos que no las tengan, algunos porque no hubo necesidad de hacer ninguna corrección, en algún caso porque, bueno, el tiempo nos apremió y si dedicábamos más tiempo a hacer devoluciones, terminábamos ya, no hubiéramos podido ni siquiera hoy contestar. De todas maneras, quienes no hayan tenido ninguna devolución y tengan alguna duda, o quienes las hayan tenido igual las tengan, bueno, se pueden plantear en algún momento, pueden escribir en el chat y veremos alguna forma de comunicarnos y de comentar lo que corresponda, ¿no? Vuelvo a repetir, y ya por última vez, que indiscutiblemente la pregunta más complicada de responder fue la de límites. límites. Eh, Eso creo que fue unánime, también a la profesora le pasó lo mismo. Allí hubo distintos tipos de respuestas. Los que directamente leyeron muy rápido seguramente la pregunta y no percibieron que estábamos preguntando sobre situaciones ordinarias o normales y directamente fueron y contestaron sobre situaciones de excepción, Wow. citando el artículo 27 de la Convención, algunos el 168 de la Constitución, las medidas prontas de seguridad, etc. Después hubo otros que se ve que tuvieron dudas y entonces contestaron un poco, digamos, las dos cosas, o sea, Entreverando entreveraron en la las respuesta, situaciones de excepción con las situaciones ordinarias, límites. exactamente, digamos, entreveraron esas dos contestaciones. Después Sí. hubo algunos que sí que contestaron correctamente, y dentro de los que contestaron correctamente también hubo algunos matices, algunos que, que le faltaron algunas cosas. Nosotros hemos dicho que en el caso el articulado de las normas, ya sea de los tratados internacionales o de la Constitución o de las leyes, lo que nosotros preferimos es que ustedes citen los artículos. Pero a veces nos pasan cosas un poco particulares. Algunos de ustedes no citan ningún artículo, pero en la contestación reflejan conocer la normativa. Eso está bien, por supuesto,
pero entre paréntesis se puede citar algún artículo. Después, los artículos normalmente se mencionan, es decir, y se comentan, ¿no? Pero no se transcriben porque eso también a ustedes les quita lugar y salvo casos excepcionales, en realidad lo que conviene es dar la explicación y citar el artículo y punto, ¿no? Bueno, quizás su Valentina La Salvia preferirían que no citáramos. No, citar sí, capaz que nos expresamos mal o no, 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 no. Lo que no queremos es que transcriban. O sea, si ustedes comentan Claro, el artículo 72, que no copien el 72, que digan lo que el 72 significa claro. y, o Lo, lo lo- comenten. lo que no, perdón, lo que no queremos es una transcripción pie de letrista. O sea, Claro, que no contesten con el artículo, porque eso a nosotros no nos da la garantía que sepan. claro. Lo tienen que Entonces, interpretar. exactamente. Entonces, en cuanto a lo que refiere a la pregunta sobre límites, es decir, muy sucintamente, la normativa suponía citar el artículo 7 de la Constitución, también se podía citar el 10, que es el principio de libertad, eh, y luego, evidentemente, en cuanto a los requisitos, estaba claro que era la norma de rango legal. Nosotros en clase vimos el 7, vimos la opinión consultiva número 6 de la Corte Interamericana, el significado de la ley, que también lo vimos cuando vimos fuentes, incluso analizamos el significado de la noción de interés general y de otras nociones que se utilizan, eh, como ser la de orden público, la de utilidad y necesidad pública, la de moral pública, distintas nociones que en definitiva trasuntan conceptos que se aproximan al de interés general y se utilizan para, como fundamento, son las razones como fundamento de la limitación de derechos, ¿no? Y después, por último, el tema de los derechos no, digamos, que no admiten restricción. Allí convendría hacer alguna explicación. En el ámbito de la Constitución, nosotros siguiendo a Casinelli Muñoz, dijimos que estábamos, los que no eran limitables eran los derechos llamados subjetivos perfectos, y ahí citamos el artículo 8, principio de igualdad, 17, habeas corpus, el 26, prohibición de la penalización, el 256, recurso de inconstitucionalidad. Ahora, no citamos el derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho más, digamos, es un derecho que limitación por razones de interés general. Muchos de ustedes dijeron que la vida no era limitable bajo ninguna circunstancia. Bueno, pero aquí conviene una explicación. En el caso del derecho internacional mencionamos normas como las normas de jus cogens, que son normas que si se establece algo, se decide algo en contra de ellas, es nulo. Quiere decir que no admiten el caso de la prohibición de la tortura, de la esclavitud, del trato discriminatorio, el caso digamos, del principio de igualdad y no discriminación. Ahora, es cierto que había que hacer una precisión. En el caso del artículo 27 de la Convención Americana, que refiere a situaciones de excepción, sí incluye el derecho a la vida. Y sí, el derecho a la vida no puede limitarse a situaciones de excepción, eso está claro, y eso, bueno, en fin, sí, nosotros no estábamos preguntando sobre derecho a la sobre situaciones ordinarias, pero si alguno quería hacer esa precisión concreta, la podía hacer. Pero en el caso de las situaciones ordinarias, el derecho a la vida, tanto en el derecho internacional como en el derecho constitucional, puede ser limitado por razones de interés general. Ahora, está bien, en el derecho, en nuestra constitución, los planetas han hecho una construcción, los que pueden limitarse son los derechos consagrados y los derechos preexistentes no pueden limitarse. Bueno, si querían hacer esa precisión, la dijimos en clase, se podía hacer. Pero siempre teniendo claro en dónde estamos parados, ¿no? Y ustedes vieron que en las clases pasadas, cuando tratamos derecho a la vida, dimos el alcance del derecho a la vida en el derecho internacional y dijimos que el alcance es que la prohibición es de la privación arbitraria de la vida. No, no, ni siquiera en el derecho internacional está prohibida la pena de muerte. Sí están establecidas una serie de requisitos tendientes a su abolición, pero todavía no figura una norma categórica que diga, como en el 26 de nuestra Constitución, a nadie se aplicará la pena de muerte, ¿no? Bueno, era eso. Por último, no vamos a hacer comentarios generales, salvo no sé si Valeria tiene algo más para decir. Natalia No, no. Fernández,
Natalia Fernández pregunta dónde vemos los comentarios. Nosotros los hicimos al pie de donde dice comentarios. Si ustedes van si ustedes buscan el escrito, buscan el escrito y a continuación de cada pregunta hay un espacio para algún comentario al pie de la respuesta, como se pone aquí, ahí van a encontrar los comentarios que son en general muy breves, pero bueno, nos parecía que era lo que era lo Disculpe, central. profe. Si yo entro a donde está el cuestionario, digamos, de parcial, dice revisión no habilitado. Entonces no lo puedo ver. Bueno, vamos a consultar ese tema, a ver cómo se habilita la revisión. La revisión la hicimos y la guardamos. O sea, Sí, estamos- le digo guardar Sí, siempre. claro, es algo que ustedes tienen que habilitar para que nosotros lo podamos ver nada más. Bueno, vamos a Bueno, consultar a ver está. Gracias. a la brevedad, es decir, a ver si podemos resolver ese tema y permitirle la. Está bueno para aclarar dudas, si alguno Está bueno. pusimos algo que estaba confuso y quizás tenemos esa idea así. Bueno, está bueno. En general, la pregunta del concepto y los caracteres fue en general bien contestada. Algunos enunciaron los caracteres y no los desarrollaron, y eso se los marcamos. En los casos de las generaciones de derechos, algunos se olvidaron de incluir algunos derechos, algunos citaron la tercera generación siglo XX y XXI, es decir, sí, se ha desarrollado todavía la tercera generación, pero el surgimiento suele establecerse alrededor de los años 60 del siglo pasado, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la libre determinación de los pueblos aparece en el artículo primero de los dos pactos, derechos civiles y derechos económicos, sociales y culturales, y bueno, comenzaron en los 60 los primeros pronunciamientos sobre el medio ambiente, etcétera. Y con respecto a la última, la última en nuestro cuestionario, no en el orden que les apareció a ustedes, bueno, con respecto a la última, en general, la mayoría no incluyó el tercer ítem, que era el contenido de la decisión judicial, ¿no? Algunos sí, por supuesto, pero a algunos les quedó esa parte, es decir, marcaron los supuestos de hecho de cada una de las garantías, hablaron de la legitimación. Algunos, cuando se habló de legitimación, incluyeron jueces competentes. A mí me llamó la atención eso porque cuando se refería a legitimación activa se refiere a quiénes son las personas que pueden promover cada una de esas acciones, ¿no? En el caso del habeas corpus y en el caso del amparo parece un poco más sencillo. En el caso del habeas data hay alguna referencia a los sucesores, Claro. hay alguna particularidad en la legitimación que hubiera merecido alguna precisión, que algunos la hicieron y otros no. Pero bueno, eso es en definitiva lo que podemos hacer. Vamos a ver si logramos que la revisión quede visible para ustedes, ¿no? Para que ustedes la vean. Preguntan si son 3 parciales o 2 nomás. No, son 3. El segundo va a ser el 9 de noviembre, ya lo hemos fijado. Probablemente tenga una extensión más breve, que es casi seguro que va a tener una extensión más breve que el primero. Y luego va a haber un tercero cerca del fin del año. Nosotros estamos en elaboración de un rediseño de las clases que quedan y bueno, espero tenerlo para el lunes, cumplir con la palabra y tenerlo para el lunes y compartirlo con ustedes de manera que sepan qué vamos a tratar en cada una de las clases que nos quedan. Sí, ahí dicen que no está permitido la revisión, capaz que hay que revisar la configuración. Sí, vamos a hacer la consulta y vamos a tratar de comentársela, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a la clase de hoy, bueno, nosotros teníamos este tema que nos había quedado pendiente y que es un tema muy importante en el curso y tiene que ver con el control de convencionalidad, ¿no?
Ya dimos por tratado el derecho a la vida, por lo que en la clase que viene vamos a comenzar con el derecho a la integridad personal. Espero que en la clase que viene esté pronto la presentación del equipo que se postuló para comentar la sentencia de Bueno Alves versus Argentina. Si hay alguien presente, me gustaría confirmarlo para, bueno, salir de duda de que el lunes la damos sí, dice con énfasis, dice Martín Álvarez. Bueno, muy bien, Martín, espero que sea una muy buena presentación. Y entonces tenemos el tema del control de convencional. Yo sé que alguien mencionó, creo, mal no recordar, en alguna clase anterior, cuando estábamos dando sistema interamericano, que creo que yo les pregunté, o no recuerdo cómo salió el tema, acerca de si tenían conocimiento. Alguien habló de algún taller de constitucional donde lo habían tratado. Quiere decir que una idea del tema tienen, ¿no? Eso me parece muy bueno, porque me parece interesante que si les quedó alguna duda, la planteen, incluso a lo largo de la clase. Valentina La Salvia dice que lo trató con un texto de Martín Rizo. Bueno, muy bien, él tiene un trabajo sobre el tema y lo ha vuelto sobre el tema en varias oportunidades. Este tema conecta directamente con el tema de la recepción del derecho internacional en el derecho interno. Es un tema que vimos a continuación del tema fuentes, y allí analizamos distintas soluciones que se han dado en el derecho comparado y especialmente en América Latina, en el espacio interamericano, digamos así, sobre diversas soluciones acerca de la recepción del derecho internacional en el derecho interno. No vamos a repetir el tema. Allí vimos el tema fundamentalmente, el tema de que habiéndose obligado los estados en los tratados, tienen la responsabilidad, porque de lo contrario incurren en responsabilidad internacional, tienen la obligación de dar cumplimiento a sus obligaciones en el derecho internacional, y vimos distintos mecanismos, como por ejemplo el mecanismo de la, digamos, inclusión en las constituciones con un rango determinado de los tratados, como pasa en la Constitución argentina, en el artículo 74 y 22, que se le da rango constitucional a los tratados. En el caso uruguayo vimos que no hay ninguna disposición que le otorgue un rango a los tratados en el derecho constitucional uruguayo, porque en definitiva es un tema obviamente de derecho interno, el rango, ¿no? Entonces en Uruguay se ha optado por la solución por diversas soluciones. La doctrina en un principio les asignaba rango legal, ¿no? Porque, bueno, en fin, ustedes saben que en el proceso de formación de los tratados hay que, luego de que se suscribe el tratado, debe de aprobarse por ley, y luego de que es aprobado por ley, el Estado, a través de sus representantes, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, debe de ratificar mediante el depósito del instrumento, y entonces, en ese sentido, allí es a partir del momento en que entra en vigor, salvo que el tratado sostenga que, bueno, a partir de determinado número de ratificaciones va a entrar en vigor el tratado, ¿no? Si les digo para el caso que, por ejemplo, un Estado sea el primero que ratifica, pero el tratado igual no entró todavía en vigor porque el tratado mismo dice que se necesitan un determinado número de ratificaciones, ¿no? Pero bueno, eso era para explicarles lo del rango legal. Luego ha habido distintas posiciones, quienes consideran de que en realidad los tratados no pueden ser derogados por leyes, pero se encontrarían en un plano inferior a la Constitución, que no pueden contradecir a la Constitución. Y luego hay quienes incluso han sostenido que tienen un rango supraconstitucional.
En el caso de la Suprema Corte de Justicia, mencionamos de que los tratados para la Suprema Corte de Justicia y en el caso de la sentencia Sagaray, que es la sentencia 365 del 2009, la Corte entiende que por el artículo 72 ingresan con rango constitucional a la Constitución. Nosotros explicamos en clase que es más preciso técnicamente decir que en realidad por la vía del artículo 72 no ingresan los tratados, sino los derechos que están incluidos en los tratados. Y bueno, en definitiva, la conclusión, alguien está preguntando una consulta, Aldana. ¿Qué consulta, Aldana? Profe, disculpe que lo interrumpa, ¿me escucha? Sí. Nosotros tenemos un grupo armado para hacer el lunes la sentencia de Bueno Alves versus Argentina, del Sí. derecho a la libertad de expresión. Pero vi que había un compañero, Martín, que también la había hecho, pero nosotros la tenemos casi preparada. Lo que pasa es que nos olvidamos. No, pero perdón, Aldana. Bueno, Alves no es expresión, es integridad personal. O sea, Bueno Alves versus Argentina, ¿cuándo se presentaría? Se presentaría el lunes. Perdón, hoy estamos a viernes, sí, el lunes. Pero ¿hay alguna confusión allí? No sé, no. Claro, porque en realidad, o sea, la sentencia, nosotros elegimos, a ver, ya te digo, profe, espérame un segundito. Sí. Kimmel versus Argentina es Bueno, esa es libertad de expresión. Esa es libertad de eso, expresión. libertad de expresión. ¿Y esa cuándo se presentaría? Es nuestra duda. Bueno, esa viene después porque después de Bueno Alves, nosotros vamos a hacer en clase una presentación como hicimos con Derecho de la Vida, vamos a hacer una presentación general del derecho, y luego viene Prohibición de la Esclavitud, que esa es la sentencia Hacienda Brasil versus Brasil. Y o sea que viene, el orden es Bueno Alves, presentación de integridad personal por parte de nosotros, viene luego la sentencia Hacienda Brasil versus Brasil, y luego viene presentación de prohibición de la esclavitud. Luego de eso entonces vendría libertad de expresión. Está bien, porque nosotros la tenemos ya casi pronta, la estábamos preparando en realidad para el lunes. Bueno, pero o sea, igual la hacemos está muy bien está muy bien que la tengan pronta, pero lo que pasa que si los compañeros No, claro, se entregaría para el siguiente lunes entonces, para Exacto, organizarnos mejor. exacto, Mejor. exacto, También exacto. gracias y disculpe por interrumpirlo, profe. No, por favor. Bueno, acá parece haber una cierta confusión sobre Kimmel, Julieta Falero y no sé. Bueno, nosotros capaz que mejor, si hubo algún tipo de confusión, también acuso recibo de un mail que me envió Matías Suárez, que también con un equipo, no sé si tú estás, Matías, en la plataforma, también se postularon para una sentencia. Bueno, vamos a ver en el orden cuál seguiría, luego que hagamos este diseño, que tenemos que ver qué es lo que cómo vamos a ordenar el resto del curso, de las clases que quedan del curso, después de la clase de libertad de expresión. Vamos a ver cómo seleccionamos dentro del elenco de derechos los que consideremos más relevantes. Pero bueno, me parece importante no seguir ahora con ese tema porque nos va a generar todo un desarrollo de los minutos y se nos va a hacer difícil terminar con este tema hoy. Bueno, haciendo esa recapitulación que decíamos, veíamos cómo el tema de la recepción del derecho internacional al derecho interno
se enfocaba normalmente en el plano jerárquico, ¿no? Es decir, que el derecho internacional tenía un lugar en el derecho interno, pero en caso de conflicto, bueno, si tenía rango legal, seguramente una ley posterior podía derogarlo. Y si tenía rango, digamos, infraconstitucional, pero supralegal, no podía contradecir una norma constitucional. Es decir, en caso de discusión prevalecía la norma constitucional. Bueno, esa fue una discusión que se dio hasta, podríamos decir, que durante muchos años y hasta podríamos decir que hasta hace unos 6 o 7 años o 10 años, pongámosle, se dio esa discusión. Y la otra discusión era relacionada con el monismo y con el dualismo, si había posibilidad de aplicar directamente el derecho internacional en el derecho interno o si era necesario hacer una transformación. Y esa discusión, por ejemplo, abarcó, por ejemplo, hasta el año 1985, donde poníamos el ejemplo de el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que cuando se aprobó la ley que autorizaba la ratificación, que aprobaba el tratado, se incluyó el texto íntegro de la convención en la ley, 15.737. Y bueno, eso reflejaba de que había quienes tenían dudas sobre la aplicación directa, es decir, y entendían que si no era convertida en ley, no podía aplicarse, ¿no? Eso era claramente una posición dualista, ¿no? En el sentido de que, bueno, si se trata, era de dos órdenes completamente separados, el internacional y el interno, y si no hay una norma de derecho interno que convalide, que integre ese instrumento internacional, ese instrumento nacional no puede ser aplicado. Bueno, esa discusión también se superó. Y entonces se llegó finalmente a un estado de situación por el cual la doctrina avanzó hacia, por un lado, la aplicación directa del derecho internacional sin necesidad de ninguna conversión, y por otro lado, resolver los posibles conflictos entre el derecho internacional y el derecho interno a través de los mecanismos interpretativos. Es decir, nosotros tenemos la Constitución con una sección segunda, digamos que reconoce y garantiza un número importante de derechos fundamentales, y tenemos los tratados internacionales. Para el caso siempre le damos mayor relevancia porque es el que se aplica más directamente en nuestro sistema al sistema interamericano. O sea que, como decir, tenemos la Constitución y la Convención Americana. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de realizar una armonización por vía de interpretación, es decir, considerar a la Constitución complementada o enriquecida por la Convención Americana de Derechos Humanos y los tratados aplicables, ¿no? Entonces, una especie de constitución convencionalizada, ¿no? Esa es un poco la solución por vía de interpretación a la que se ha llegado. Pero entonces, ¿qué ocurre con los casos de verdadero conflicto, de incompatibilidad? Bueno, allí entonces la preferencia que se ha insinuado en la doctrina, que se ha desarrollado en la doctrina, es que por vía interpretativa se aplique la norma más favorable o que protege más extensamente el derecho, o más intensamente el derecho, y se desestime la otra. Es decir, que no se resuelve por el principio de jerarquía, sino se resuelve por vía interpretativa. Entonces, ¿qué tiene que ver con todo esto? El control de convencionalidad. Bueno, el control de convencionalidad, si ustedes ya lo conocen, saben que en definitiva hay que empezar por intentar dar una noción, ¿no? Y esa noción es de alguna manera hemos intentado reflejarla aquí en esta diapositiva y decir que es un examen de compatibilidad obligatorio para los Estados parte en la Convención Americana de Derechos Humanos. En primer lugar, y subsidiariamente para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea que, ¿quiénes realizan control de convencionalidad? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante en cuanto a los sujetos, pero ya la propia noción nos lo adelanta. Por un lado, lo hacen, se realiza en los Estados parte,
y por otro lado lo realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando analiza si un Estado ha incurrido o no en responsabilidad cuando recibe una petición, ¿no? Recibe una demanda. Ahora, un examen de compatibilidad obligatorio para los Estados partes y para la Corte Interamericana. ¿Entre qué? Por un lado, dice aquí, la normativa interna y las prácticas de los Estados partes en la Convención Americana. Y por otro lado, el texto del tratado y de otras convenciones de derechos humanos en la materia, ¿no? En el sistema interamericano, y la interpretación que de los mismos hace la Corte Interamericana. Ahí tenemos, entonces, de alguna manera delineado el concepto, la noción básica de control de convencionalidad. Un examen de compatibilidad que realizan los Estados partes de la Convención Americana y la Corte Interamericana, ¿entre qué? Entre la normativa interna del Estado y las prácticas que este Estado tiene, prácticas administrativas, políticas públicas, y por otro lado, en el otro lugar, el texto del tratado y de otras convenciones de dicha materia en el sistema interamericano, me refiero a la materia de derechos humanos obviamente, y la interpretación que de los mismos hace la Corte Interamericana. Esto es muy importante, porque se podría decir en forma genérica entre la normativa interna y la normativa internacional. No, entre la normativa interna y las prácticas de los estados y el texto del tratado y otras convenciones de derechos humanos y la interpretación que de ellos hace la Corte Interamericana. Ese es entonces el tema de la noción. Ahora, luego hablábamos un poco sobre, en definitiva, cuál es la naturaleza del control de convencionalidad. Bueno, el control de convencionalidad ya lo vamos a ver en la siguiente, en cuanto a la que se refiere al origen, ¿no? Pero nos pareció primero adecuado referirnos a estos dos temas, ¿no? A la noción y a la naturaleza. Es una doctrina jurisprudencial creada por la Corte Interamericana a través de sus sentencias, en las cuales fue precisando su contenido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la evolución histórica de la Corte Interamericana y el análisis de la Corte Interamericana a través de distintas sentencias que tuvo que dictar, fue de alguna manera conformando, es decir, no lo delineó de un día para el otro y en una sola sentencia quedó cristalizado el concepto, sino que fue un concepto que fue desarrollando y le fue agregando, digamos, características, especificaciones al control de convencionalidad que lo fueron enriqueciendo, ¿no? Es decir, entonces, que se trata de un postulado normativo, un enunciado normativo que para la Corte deriva de la obligación de garantía de los derechos humanos impuesta por la Convención Americana a los Estados partes del tratado. Digamos, es un postulado normativo construido por la Corte que no van a encontrar ningún artículo en la Convención Americana que lo mencione, pero para la Corte está implícitamente contenido en su texto, ¿no? O sea que, como dice allí, se trata de una formulación normativa de la posición del organismo acerca del alcance del comportamiento obligatorio de los Estados partes frente a los deberes que derivan de dicho tratado, que incluyen cumplir su normativa y seguir la jurisprudencia de dicho tribunal, es decir, sus estándares o criterios interpretativos. Ese es entonces, digamos, debería de ser la naturaleza del control de convencionalidad, ¿no? Bien, y a ver, acá aparentemente, bueno, tenemos algo, Dayana Barbosa habla de pro homine, Álvaro Charquero dice que un Estado no puede obligarse a cumplir algo que vaya en contra de sus leyes. Es una apreciación que no es compartible, digamos, Álvaro, es decir, un Estado se compromete internacionalmente a determinadas normas y si esas leyes, digamos, si
si esas leyes contradicen en normas posteriores, en realidad el Estado lo que tiene que hacer, si la normativa internacional es contradictoria con sus leyes, lo que tiene que hacer es plantear una reserva en el tratado, o si es contraria también a la Constitución, como en el caso de la Convención Americana hizo el Uruguay con respecto al artículo 80 de la Constitución. Uruguay dejó sentada una reserva en la Convención Americana, ¿no? Ahora, si el Estado no deja sentada ninguna reserva, debe cumplir el tratado, ¿no? Y entonces, evidentemente que tiene que dar cumplimiento al tratado, y entonces cumplirá la ley en la medida en que la ley, únicamente en la medida en que la ley sea más protectora que el tratado. Pero si el tratado protege de mejor manera los derechos, tiene que cumplir con el tratado, ¿no? Eso es justamente lo que vimos ahora, es decir, en el tema en esta visión que estamos viendo del control de convencionalidad, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra cosa? El Estado a veces se ve obligado a cambiar como con los derechos del niño. Sí, efectivamente que se ve obligado a cambiar. Ustedes saben de que no solo con los derechos del niño, con otros aspectos también. Por ejemplo, ustedes saben que la Convención de los Derechos del Niño es una convención aprobada, si mal no recuerdo, Valeria, corregime, sino alrededor del año 1989, ¿no? Y hubo un largo proceso de adaptación, de discusión interna en Uruguay para adoptar una norma interna que se adaptara a los cánones, a los estándares que plantea la Convención de los Derechos del Niño. Ustedes saben, ojalá tengamos tiempo de verlo, que la Convención de los Derechos del Niño es una de las convenciones más revolucionarias que ha habido, ¿no? Sin desmerecer a las otras, por supuesto, cada una tiene lo suyo, su peculiaridad, en cuanto a que la Convención de los Derechos del Niño cambió absolutamente en 180 grados la visión del niño, además de convertirlo en sujeto de derecho, una serie de conceptualizaciones nuevas sobre los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, ¿no? Entonces Uruguay discutió hasta que finalmente en 2004, sobre fines de 2004, se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es el que definitivamente adapta la convención al derecho interno. Claro, perdón, lo que tuvo que hacer ahí, como dice Nils, es armonizar la legislación interna, porque el Código del Niño estaba totalmente en desacuerdo, tenía una normativa mucho más inferior que la convención que habíamos ratificado. Entonces obligó a Uruguay a armonizar su legislación interna. Entonces ahí fue que se sancionó el Código de la Niñez y de la Adolescencia, en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño que habíamos ratificado ya anteriormente. Armonizamos la legislación. También. Pero, por ejemplo, otro ejemplo de armonización de la legislación tiene que ver con algo que mencionamos en una clase anterior. Les mencionamos el caso de los hermanos Peirano, que eran propietarios de bancos importantes de plaza y que, bueno, a raíz de ciertas maniobras con los fondos de esos bancos, desvío de fondos, ellos fueron sometidos a la justicia penal. Bueno, se produjo toda una crisis financiera, la crisis del 2002, que fue mucho más que financiera, pero que en definitiva derivó que ellos fueran procesados por un delito en principio de una ley de sociedades anónimas y estuvieran más de 3 años privados de libertad. Ellos solicitaron varias veces en calidad de prisión preventiva, ¿no? Ellos solicitaron varias veces la libertad, no les fue concedida y entonces acudieron al sistema interamericano. Y en el ámbito de la Comisión Interamericana se entendió de que no solo en el caso de Peirano, sino en general en el sistema procesal penal uruguayo era absolutamente desproporcionada la cantidad de personas que estaban privados con prisión preventiva,
Ustedes saben que de un número muy alto de privados de libertad, entre el 70 y el 80% de los privados de libertad no tenían condena definitiva. Entonces, la Comisión Interamericana emitió un informe, que es el informe 8609, que lo sigue supervisando hasta el día de hoy. La Comisión Interamericana en ese caso no elevó el caso a la Corte Interamericana para de alguna manera entablar un proceso contra Uruguay, sino que emitió un informe y fue supervisando el cumplimiento del Estado uruguayo. Entre otras cosas, dio cumplimiento mediante la aprobación del Código del Proceso Penal nuevo, que entró en vigor en 2017, que efectivamente, más allá de todas las discusiones y modificaciones que ha tenido, es un código que hizo cambiar el sistema de reclusión, en cuanto a que ahora sí se invirtieron los porcentajes y el grueso de las personas que están privadas de libertad tienen condena, saben cuánto tiempo tienen por delante, ¿no? O sea que se podría decir que Uruguay en ese sentido, en ese aspecto al menos mejoró y se adecuó a los estándares internacionales, ¿no? Ustedes saben que el tema de la prisión preventiva es un tema muy delicado, que van a estudiar en proceso penal, y que es un caso de privación de libertad por razones como en calidad de medida cautelar, y que supone, digamos, una tensión con la presunción de inocencia, porque la persona todavía no tiene una sentencia definitiva y sin embargo está privada de libertad, ¿no? Entonces, los estándares interamericanos sobre prisión preventiva son muy rigurosos, en el sentido que únicamente puede privarse de libertad una persona en calidad de prisión preventiva por razones de tipo procesal, por el riesgo de fuga o de ocultamiento de pruebas, en fin, lo van a estudiar. Pero es otro ejemplo de adecuación del derecho interno por, digamos, estándares internacionales que obligan al Estado. Bueno, la siguiente refiere a el origen y el desarrollo, el origen concreto y específico y el desarrollo del control de convencionalidad. Y aquí dice que tuvo un inicio al principio muy tenue. La Corte no habló en principio de control de convencionalidad, sino uno de sus jueces, un juez mexicano muy prestigioso, Sergio García Ramírez, que ya no integra hace ya muchos años la Corte Interamericana, pero que en sentencias de los años 2003 y 2004 fue elaborando este concepto en votos separados de él, no sin que eso fuera tomado en principio por la mayoría de la Corte, él en votos separados, en estos casos Mirna Mac versus Guatemala, Tibi versus Ecuador y algún otro. Él fue marcando en votos separados la idea del control de convencionalidad. Hasta que se llegó a la sentencia de Cid Arellano versus Chile, el 26 de septiembre de 2006, donde el Pleno de la Corte hace suyo el concepto y entonces de esa manera ya, digamos, se oficializa, podríamos decir, el control de convencionalidad, y la Corte lo asume como un concepto propio, ¿no? En definitiva, lo asume como una obligación que se deriva para los estados del propio texto de la Convención Americana. Y allí están mencionados varios casos, entre los cuales se encuentra el caso Hellman versus Uruguay, ¿no? Allí tienen trabajadores cesados del Congreso versus Perú, Radilla Pacheco versus México, Cabrera Montiel y Flores versus México, Hellman versus Uruguay, Mendoza versus Argentina, Vereda La Esperanza versus Colombia, Herzog versus Brasil, Calindres versus El Salvador. Ven que desde la que mencionamos en primer término, que no son las únicas, ¿no? Pero mencionamos un elenco variado, ven que aparece desde 2006 con continuidad hasta, bueno, febrero del 2019, podríamos decir, hasta casi el presente, el momento actual, ¿no? Entonces, tenemos sí que es una elaboración de la Corte Interamericana, entonces, que se ha consolidado, que como tal se ha reiterado y se ha consolidado. Bien, luego tendríamos que hablar de las clases o tipos de control de convencionalidad, que ya surgen de alguna manera de lo que hablamos de la noción, ¿no? Cuando dijimos que era una obligación de los estados parte y que subsidiariamente también de la Corte Interamericana. Bueno, dijimos que se le llama control interno, difuso o primario
podemos decir primario, preliminar, a esa, digamos, supervisión, comparación, cotejo que deben efectuar todas las autoridades públicas de los estados, especialmente las judiciales, en forma obligatoria y de oficio cuando evalúan su normativa y prácticas a la luz de la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte. Por otro lado, el llamado control externo, concentrado o subsidiario, es ese cotejo o esa comparación entre esos materiales normativos, es decir, entre la normativa y las prácticas internas del Estado con la normativa internacional, junto a la interpretación de la jurisprudencia que ésta formula, o sea, que la propia Corte formula cuando resuelve un caso que fue sometido a su jurisdicción. Así que tenemos entonces como dos clases, ¿no? El interno, difuso, o el externo. Ven aquí ustedes, no sé si están pudiendo ver el párrafo final de esta diapositiva, estamos en la 5, ¿no? Que dice que la aspiración de la Corte es que cuando el control interno fue adecuadamente aplicado, es decir, cuando el derecho en el Estado de que se trate fue aplicado teniendo en cuenta los estándares internacionales, entonces no habrá necesidad de llegar al externo o a la jurisdicción internacional. Por ser el primero, o sea, el interno, el primario o preliminar, el que se realiza dentro del Estado, cuando se presenta un caso, es decir, de alguna manera es un control preventivo del segundo. O sea, ¿por qué? Porque si se realiza internamente de manera adecuada, no va a haber necesidad de llegar a la jurisdicción internacional, porque nadie va a ir a la jurisdicción internacional sabiendo que los jueces internos o que las autoridades internas aplicaron los estándares de la Corte. Es decir, nadie va a ir a la jurisdicción internacional sabiendo que le van a decir lo mismo que le dijeron en el Estado. O sea que eso es entonces lo relativo a las clases de control. Luego, el paso siguiente que nos parecía necesario destacar es el relativo a los fundamentos jurídicos del control de convencionalidad. Bueno, la Corte Interamericana en distintas sentencias ha explicado que uno de los fundamentos está en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y los otros fundamentos surgen del propio texto de la Convención Americana. Entonces, la Convención de Viena, bueno, esta es una convención del año 1969, después hay otra del 86, pero esta es la que realmente se cita habitualmente, que en el artículo 26 dispone que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe cumplirse de buena fe. Y por otro lado, el 27, que dice que una parte no puede invocar su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado. Esas dos normas son dos principios, podríamos decir que más que de un tratado, son normas consuetudinarias, son principios pétreos que se elaboraron en el derecho internacional público, son normas que incluso van más allá del derecho internacional de los derechos humanos, que en definitiva, como decíamos en nuestras clases, es un régimen especial o un subsistema del derecho internacional público. Estas normas del 26 y 27 son normas que se aplican a todo el derecho internacional, de cualquier clase. El humanitario, el derecho internacional del mar, el derecho internacional ambiental, el derecho internacional económico, el derecho internacional de la bioética, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar están los fundamentos que surgen de la propia convención, ¿no? Y allí ha citado el artículo 1.1, que en definitiva constituye un instrumento de la obligación general de los estados de respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana, que deben cumplir todos los poderes del Estado en su conjunto. Es decir, para la Corte Interamericana, una ley que expide el Poder Legislativo, una sentencia que expide el Poder Judicial, una decisión que expide cualquier otro órgano del Estado, un decreto que expide el Poder Ejecutivo, en la medida en que esas normas sean incompatibles con la Convención Americana, entonces comprometen la responsabilidad del Estado, es decir, que todos los poderes y órganos del Estado están en su conjunto obligados a cumplir con el control de convencionalidad. También se menciona el artículo 2
que establece la obligación general de los estados de adecuar la normativa interna mediante medidas legislativas o de otro carácter. Aquí este pasaje, medidas de otro carácter, es ilustrativo al respecto, ¿no? Que deben cumplir y son necesarias para hacer efectivos esos derechos y libertades. Hay una referencia acá al artículo 69 de la Convención Americana que refiere al tema de la eficacia general de los criterios interpretativos de la Corte. La Corte lo interpreta así al artículo 69 de la Convención. El artículo 69 de la Convención dice que los fallos deben de ser notificados a todos los estados, aparte del estado parte que intervino en el caso. Y dice que será notificado a las partes del caso y transmitido a los estados parte de la Convención. La Corte cree ver en este pasaje de que todas las sentencias deben ser transmitidas a los estados partes de la Convención, que eso de alguna manera está generando una vinculatoriedad de la sentencia hacia también los demás estados. Ahora vamos a ver este tema un poquito más adelante, vamos a explicarlo un poco más, lo que significa, en qué sentido puede entenderse de que los fallos de la Corte Interamericana también alcanzan en alguna medida a los demás estados del sistema. Bien, esto es una especificación que de alguna manera ya la adelantamos, pero que la profundizamos un poco más, y que tiene que ver con quiénes serían los sujetos u órganos obligados a realizar este control, ¿no? Entonces, vimos que había dos clases. El control interno, para simplificar, en los estados parte de la Convención Americana, corresponde a todas las autoridades públicas, de los poderes y organismos del Estado, especialmente jueces y tribunales, a quienes la Corte llama jueces interamericanos, ¿no? Esto es un poco una particularidad que tiene la Corte, que dice que los jueces de los estados, aplicando el derecho interamericano, se transforman también en jueces interamericanos, ¿no? Alguien un poco irónicamente ha dicho de que de alguna manera los jueces de los estados partes en la convención serían como una especie de delegados de la Corte Interamericana en cada uno de los estados, ¿no? Pero entonces, lo importante a recordar, más allá de este comentario colateral, es que todas las autoridades públicas están obligadas a cumplir. Aquí Álvaro hace un comentario. Dice, profesor, disculpe, pero puede ser que la ONU le haya llamado la atención a nuestro país por algún artículo de la ley de urgente consideración. Es probable, Álvaro, yo no estoy en este momento exactamente al tanto de cuál puede ser, pero una particularidad, Álvaro, ojo que estamos en el campo del derecho del sistema interamericano, ¿no? O sea, tengan siempre claro, quizá tú lo tienes claro, igual hiciste la pregunta, pero tu pregunta tiene que ver con el sistema de Naciones Unidas o el sistema universal, ¿no? Luego veremos esto, chequearemos a ver si algún organismo hizo alguna consideración. Entonces decíamos, reafirmando, ¿quiénes son los sujetos obligados a realizar el control de convención? Por un lado, las autoridades públicas, todas las autoridades públicas de los poderes y organismos del Estado y las relacionadas con la administración de justicia, fundamentalmente. Ahora, lo que hay que tener claro es que están obligadas en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, y de oficio. O sea que este control lo deben de realizar de oficio, ¿no? Tanto en la emisión como en la aplicación de normativas, ¿no? Respecto de las cuales no pueden dictar disposiciones contrarias a la Convención Americana y deben corregir las que sean contrarias y estén vigentes por las vías pertinentes. Ahora, luego vamos a ver el verdadero alcance de esta expresión, porque acá está diciendo en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, es decir, estamos ante un orden jurídico interno que debe mantener una consistencia, una coherencia, ¿no? Que debe mantener, digamos,
características, digamos, consistentes como corresponden a los órdenes jurídicos, y entonces debe de armonizarse esto del control con lo de las respectivas competencias y las regulaciones procesales correspondientes. En las primeras sentencias, la Corte Interamericana, en que apareció esta idea del control, no había hecho esta precisión, luego la hizo a posteriori, de que los estados deben de realizar, los órganos internos deben de realizar este control en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Entonces, en Uruguay el control de convencionalidad se le puede llamar difuso, pero de menor intensidad, dado que si se trata de actos legislativos, su desaplicación correspondería únicamente a la Suprema Corte de Justicia. Luego, la parte final de esta diapositiva refiere al control externo, que se llama concentrado subsidiario. Concentrado porque es el que corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Subsidiario porque es el que se realiza a posteriori del primario, que es el que realizan los estados. Y externo por oposición a interno. Bueno, en las dos diapositivas siguientes, que ya nos vamos acercando a la culminación del análisis, nos referimos a algo que de alguna manera es una reiteración un poco más precisa de algo que ya dijimos. Es decir, ¿cuál es el material jurídico o el parámetro de contralor de la normativa y de las prácticas internas de los estados? Y en la diapositiva siguiente vamos a especificar bien cuáles son los materiales controlados. Es decir, cuáles son los cuerpos normativos a que se debe tomar como referencia y cuáles son los cuerpos normativos o las prácticas que se controlan. Bueno, la primera, material o parámetro de contralor. Bueno, es un poco lo que ya dijimos, ¿no? Material controlante o parámetro de contralor al que debe ajustarse el derecho interno de los estados cuando se realiza el control de convencionalidad es. Entonces citamos, primero, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados americanos sobre derechos humanos, de los que el Estado en cuestión sea parte. Acá hay un pequeño paréntesis, el Corpus Juris Interamericano sobre el tema de que se trate. Nosotros hemos hecho alguna referencia a esa noción que incorporó también la Corte Interamericana de Corpus Juris como un cuerpo normativo ampliado sería, que comprende no solo los instrumentos vinculantes, como por ejemplo los tratados, sino que comprende los criterios interpretativos que utiliza la Corte para expresar, por ejemplo, el alcance de algún derecho. Entonces, la Convención Americana y otros tratados americanos sobre derechos humanos de los que el Estado sea parte. Cuando referimos a estos otros tratados sobre derechos humanos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los que mencionamos en clase cuando vimos el sistema interamericano, la Convención contra la Tortura, la Convención de Belén do Pará, etcétera, etcétera. Ahora, no solo el texto, la Convención Americana y estos tratados, sino además la jurisprudencia de la Corte Interamericana, los criterios o estándares interpretativos de esta sobre la Convención y otros tratados, se tendrán en cuenta en estos instrumentos de la forma como los ha interpretado la Corte en sus sentencias, sin importar que el Estado en cuestión haya sido parte o no en la jurisprudencia a utilizar y en sus opiniones consultivas u otras manifestaciones de su competencia. Quiere decir que son los textos de la Convención Americana y otros tratados y la interpretación que de ellos hace la Corte Interamericana, ¿no? Los criterios interpretativos que ésta incorpora, sin importar que el Estado en cuestión haya sido parte o no en la jurisprudencia utilizada. ¿Qué quiere decir esto? Que una sentencia contra un Estado que le impone reparaciones a un Estado, por supuesto que es cumplimiento obligatorio para ese Estado y únicamente para ese Estado. Pero ocurre de que en el contenido de la sentencia, la Corte puede, por ejemplo, entender que, yo creo que algo dije en otra clase, que un determinado delito, como por ejemplo el delito de desacato por ofensas, viene a ser como una especie de agravio a autoridades públicas, ¿no?
ese delito puede interpretar la Corte de que es incompatible con la libertad de expresión del sistema interamericano. Entonces, por ejemplo, puede recomendarle a un Estado, en el marco de un caso que tiene con ese Estado, que lo derogue. Esto significa que esos estándares interpretativos... ¿Otra vez la foto o algo? No. No, un micrófono abierto. Un micrófono abierto. Esto significa de que volvemos. María, estás doble y tenés las dos veces el micrófono abierto. Bueno, parece que ahora sí. Decimos entonces los textos y la jurisprudencia o los criterios establecidos como fundamentos de las sentencias por parte de la Corte. Y entonces decíamos que puede ocurrir que la Corte en un caso recomiende a un Estado, por ejemplo, la derogación o la modificación de un delito por considerarlo incompatible con el sistema interamericano, y otro Estado del sistema que contenga un delito, por ejemplo, muy similar o redactado de la misma manera, aunque no sea obviamente un calco, pero de características similares, debe de examinar la derogación del mismo, aunque el caso no haya sido contra ese Estado. Eso porque la Corte, en definitiva, pretende de que la interpretación de los artículos de la Corte se homogeneice en torno a la interpretación que hace la Corte, por entender de que si cada Estado interpreta la Convención, ya vimos el caso Artavia Murillo, si cada Estado interpreta la Convención de acuerdo a sus criterios, entonces va a haber tantas interpretaciones de la Convención como Estados en el sistema interamericano, ¿no? Ahora, una cosa es que ese planteo de la Corte sea razonable, y otra cosa es que ese planteo de la Corte efectivamente se pueda deducir razonablemente de la Convención Americana. Pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, dice acá en el numeral 3 de la diapositiva, la Corte ha dicho que de sus sentencias, la parte dispositiva, que es la parte de los puntos resolutivos, y sus fundamentos, lo que se conoce, a veces ustedes habrán oído la expresión ratio decidendi, es decir, los fundamentos de la decisión, surten efectos vinculantes entre las partes del proceso y pasan en la autoridad de cosa juzgada internacional. En cuanto a los estados que no son parte de los procesos, tienen obligatoriedad estos criterios interpretativos de la Corte o eficacia obligatoria erga omnes, lo que se denomina el efecto de cosa interpretada de la sentencia, que es esto que les acababa de decir de, por ejemplo, una figura delictual que la Corte le ordena a un Estado modificar y que un artículo similar pueda estar redactado de una manera muy semejante en otro Estado, y entonces ese Estado tendrá que examinar la posibilidad de derogarlo. Que esto efectivamente se lleva a la práctica es un tema, pero que la Corte entienda que debe hacerse, es lo que la Corte entiende que debe hacerse. ¿Alguna duda al respecto? ¿Hay algo que no les quede claro aquí? ¿Algo para comentar? Volvemos a repetir que acá estábamos analizando en esta diapositiva en la que viene el material o el parámetro de Contralor, textos normativos e interpretación que realiza la Corte, y ahora vamos a ver lo que se llama el material controlado. ¿Qué controlan estas normas, ¿no? Material controlado o parámetro de Contralor es esto que acabamos de ver, y vamos a ver ahora lo que se conoce como material a ser objeto de Contralor. Bueno, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, como ya habíamos dicho en otra diapositiva previa, pero aquí lo decimos más específicamente, ¿qué se controla? Se controla la normativa del Estado parte de la Convención Americana, sin importar su rango jerárquico. Esto es muy importante, porque incluye a la Constitución, ¿no? O sea, que incluye a la Constitución y a las restantes normas infraconstitucionales.
Y por otro lado, las prácticas del Estado parte, es decir, las políticas públicas del mismo y en general todo el ejercicio de la función pública está sujeto al control de convencionalidad, supervisando o controlando la normativa y las prácticas internas con los textos que ya mencionamos de derechos humanos y la interpretación que de ellos hace la Corte. O sea que ahí tenemos material controlante y material controlado. Luego, lo que nos quedaría sería una referencia a lo que se puede entender como efectos o consecuencias de la aplicación del control de convención. Entonces, aquí distinguimos dos situaciones. En primer término, cuando del control resulta que la normativa interna de derechos humanos es compatible con la interamericana, ambas deben armonizarse y complementarse, formulándose una regulación más protectora o intensa de los derechos. Por lo que el efecto del control es de interpretación conforme. Para Sagüez, que es un profesor argentino, se podría decir que este es el control de convencionalidad constructivo, es decir, por el cual se llega a esa noción de la constitución del Estado enriquecida, complementada por la Convención Americana y otros tratados de derechos humanos, es ese concepto que establece este profesor de constitución, que es lo que en definitiva está en la cúspide del sistema uruguayo, la constitución convencionalizada. Ahora, la otra hipótesis es la hipótesis de incompatibilidad. Entonces dice, cuando se intenta la armonización, pero no es posible, no se logra, ¿no? Cuando del control resulta la incompatibilidad, el conflicto normativo, la colisión, la discordancia o contradicción insalvable entre las normas internas e internacionales de derechos humanos, el efecto del control es la desaplicación o exclusión de la normativa interna con carácter general en dicho Estado y la aplicación de la normativa interamericana. Sagüez denomina este control, a diferencia del otro que le puso constructivo, a este lo denomina como control represivo o expulsivo. Es decir que, en este caso, en caso de incompatibilidad, se desaplica o se excluye la normativa interna, tenga el rango que tenga, ¿no? Incluida la Constitución. Y se aplica la normativa interamericana. Pero ¿con qué precisión? Con la precisión de que la contradicción entre ordenamientos, si finalmente se llega a la conclusión de que es insalvable, se debe resolver mediante la aplicación de una directriz de preferencia de normas. Esto es un estándar que ha insinuado la Corte Interamericana, que ha incluido la Corte Interamericana y que ha complementado la doctrina, que permita optar al operador interno por la norma más protectora del derecho, sin importar su jerarquía u origen. Y esta decisión, esto encontraría apoyo en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ustedes saben que el 29, como hablamos en clases precedentes, es el artículo de la Convención que se refiere a la interpretación. Y ustedes saben que allí se establece de que lo que se conoce como el principio pro persona, que deriva de esta directriz de preferencia de normas, que establece en definitiva que en el 29C que debe, con distintas palabras lo dice, pero que en definitiva ni el sistema internacional puede afectar a la normativa interna, ni la normativa interna puede afectar al derecho internacional, limitar en mayor medida, dice la Convención Americana, un orden interno a un orden internacional o viceversa. Es decir, que debe de estarse a cuál sea el más protector. Ese viene a ser el estado de evolución en este momento de las relaciones entre el derecho internacional interamericano y el derecho interno. Esta es un poco la explicación de lo que se entienden como efectos, ¿no? El efecto interpretativo o armonizador y el efecto, podríamos decir que expulsivo o de desaplicación de la normativa interna. Lo que queríamos hacer
en estas dos breves diapositivas que nos quedan, era hacer una referencia a Uruguay. Entonces, haciendo una referencia a Uruguay, no podemos dejar de mencionar el caso del caso Hellman versus Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, ejemplo de referencia al control de convencionalidad con relación a Uruguay. La sentencia del 24 de febrero de 2011, Hellman versus Uruguay, afirma que el control, entre paréntesis, dice interno. Esto es para aclarárselos más a ustedes, ¿no? Aunque ya supongo que lo tienen claro, eso no lo dice, eso de interno no lo dice, simplemente es un agregado nuestro. Lo que dice es lo que está en negrita. El control de convencionalidad es función y tarea de cualquier autoridad pública, y no solo del Poder Judicial, y debe realizarse de oficio. Ahí está la indicación de los párrafos de la sentencia que lo dice. Y luego dice que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, en el caso Nibia Zabalzagaray, que es un caso del 2009, como ya dijimos, ejerció, dice la Corte Interamericana, un adecuado control de convencionalidad respecto de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y que la protección, y además dijo que la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable para las mayorías. En el párrafo 239 dijo eso. O sea que la Corte Interamericana comenta a la Corte Suprema Uruguaya y le dice de que en esa sentencia hizo un adecuado control de convencionalidad respecto a la ley de caducidad. Recuerden que en esa sentencia la Corte Suprema Uruguaya declaró algunos artículos de la ley de caducidad como inconstitucionales. También dice, y es lo que se menciona en el numeral C, estos son extractos obviamente de la sentencia, ¿no? Cada uno está indicado el párrafo al que se refiere. También dice, en el caso Hellman, en la sentencia Hellman, la Corte Interamericana dice que la ley de caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, con alcance general, por lo que general en el sentido de todos los casos de derechos humanos que estén comprendidos en su aplicación, en la posibilidad de su aplicación. Por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman, realizó un control externo de tipo represivo y con efecto retroactivo. Es decir, le ordenó al Estado uruguayo que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado no puede continuar siendo obstáculo para la investigación de los casos que tienen que ver con derechos humanos en el ámbito temporal al que se refiere, ¿no? Y le dice que carece de efectos por su incompatibilidad. No le indica al Estado por cuál mecanismo el Estado debe dejarla sin efecto, si la tiene que derogar, si la tiene que declarar nula, en fin, eso es otra historia que también en Uruguay tiene una historia, porque se intentaron distintas formas de consulta popular que en su caso no alcanzaron los porcentajes requeridos. Esto es una referencia directa a cómo ha tenido repercusión el control de convencionalidad en el Uruguay. Pero entonces esto nos permite decir algo más relacionado con la inconvencionalidad de los actos legislativos en Uruguay. Es decir, ¿qué ocurre? Como ustedes saben, todos los poderes y órganos, según sus competencias, cuando detectan una inconvencionalidad, o sea, una incompatibilidad entre una norma y la normativa que ya mencionamos, la interpretación que de ella hace de la Convención Americana, están obligados a modificar o derogar la normativa para ajustarla a la Convención. Por ejemplo, el Poder Legislativo, en caso que aquella sea contenido de una ley, deberá dictar otra que corrija la situación. En nuestro criterio, si así no ocurre, o sea, si la Corte Interamericana dice que hay una ley que es incompatible, lo que debe hacer el Poder Legislativo es modificar esa ley. Ahora, si el control es realizado por jueces o tribunales y se detecta una inconvencionalidad insalvable entre actos legislativos, caso una ley, en oposición con la Convención Americana, debe interpretarse a la Constitución adaptada o conformada por la Convención Americana, por lo que aquellos deben de elevar el caso de oficio
a la Suprema Corte de Justicia porque es el órgano competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Artículo 256 y siguientes de la Constitución. Esto, ¿por qué lo decimos? Lo decimos porque en una anterior diapositiva vimos que la propia Corte Interamericana dice que el control debe ser ejercido de acuerdo a las competencias de los órganos y a los procedimientos constitucionalmente vigentes en el Estado en cuestión. Quiere decir que un juez letrado, un tribunal de apelaciones, un juez de paz, que se encuentra cuando debe aplicar una norma con que a su juicio es incompatible en forma insalvable con la Convención Americana, entonces debe optar por, en nuestro criterio, elevar el caso a la Suprema Corte de Justicia, porque sería un caso de inconstitucionalidad por inconvencionalidad, en el sentido de que estamos en definitiva, digamos, en un bloque de constitucionalidad que, como dijimos, lo compone la Constitución convencionalizada, es decir, la Constitución complementada, enriquecida y adaptada por las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Acá dice que, como agregado, ¿no? Cuando el control es efectuado por otras autoridades públicas y se detecta la inconvencionalidad en actos legislativos, aquellas, si tienen legitimación, interés directo, personal y legítimo, deberán promover la declaración de inconstitucionalidad de los actos legislativos por vía de acción. Y si participan en un proceso en calidad de demandados, deberán oponer la inconstitucionalidad por vía de excepción. Es decir, esto es una particularidad muy especial, la que trata esta diapositiva, del caso en que la inconvencionalidad surja de una norma de rango legal, cuya desaplicación solo puede provenir de acuerdo a la normativa interna uruguaya de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, observen ustedes, que están ya en condiciones de hacerlo, porque vimos el caso Octavio Murillo, y observen entonces el paralelismo que se da incluso en la apreciación que hace la Corte Interamericana del decreto que declaró inconstitucional la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica, relacionado con el decreto aquel que autorizaba a realizar procedimientos de fecundación in vitro, y que luego fue seguido de otro que prohibió la fecundación in vitro. Bueno, en el paralelismo, el decreto que prohibió la fecundación in vitro sería, en el caso de Octavio Murillo, paralelo a la ley de caducidad en el caso Hellman, ¿no? En ambos casos, la Corte Interamericana dispone que no pueden continuar surtiendo efectos. Nos queda una diapositiva final que trata sobre una especie de evaluación del control de convencionalidad, ¿no? A casi 3 lustros de su creación, dice aquí, porque comenzó en el 2006, como vimos antes, es uno de los esfuerzos más relevantes de la Corte orientado a que los Estados parte en la Convención tomen en serio las obligaciones a su cargo que emanan de aquella en materia de derechos humanos y apliquen sus preceptos, ¿no? Siempre entre comillas, ¿no? Los preceptos interpretados por la Corte Interamericana como si fuera un derecho común a todos, un ius comune, para utilizar una expresión, un latinazgo al que estamos acostumbrados quienes trabajamos en derecho, ¿no? Es decir, la Corte pretende que su interpretación en materia de Convención Americana de Derechos Humanos venga a constituir un derecho común a los Estados parte. El postulado supone que la Convención debe ser cumplida a través de los criterios interpretativos de la Corte, lo que implica asignar obligatoriedad a esto para los Estados parte en aquella, aparte de las obligaciones que se les imponen cuando son partes en procesos ante dicho tribunal. Estamos hablando de las obligaciones que se le imponen cuando es parte en un juicio, como Uruguay en el caso Hellman, que le impusieron una serie de obligaciones en materia de reparaciones que debe cumplir, y por otro lado, los criterios interpretativos que, por supuesto, extienden su influencia hacia otros Estados partes en la Convención. Este control de convencionalidad generó un impacto profundo en el continente porque afecta
el sistema de fuentes del derecho y obliga a modificaciones en los ordenamientos jurídicos que están fuera de la gestación de los poderes constituyentes y constituidos de dichos estados. Es decir, que se trata de el derecho internacional como factor de modificación de la normativa interna de los estados. El derecho internacional se convierte en un factor de reforma de los sistemas jurídicos y de las modificaciones jurídicas dentro de los sistemas de los estados partes. Esos son elementos realmente impactantes del control de convencionalidad. Por esas razones que no podemos dejar de darlo. Y ustedes en las sentencias que a partir de ahora, pero ya vimos la comparación con Octavio Murillo y Hellman en ese sentido, a partir de las sentencias que analicen ahora van a ver que en algunas de ellas, en varias de ellas se hace mención al control de convencionalidad y bueno, y les va a permitir repasar un poco esto, ¿no? La propia Corte ha citado en sus sentencias el acatamiento a su doctrina por un alto número de Cortes Supremas y tribunales constitucionales en América, y a su vez ha recurrido a decisiones de ellos como fundamento de sus propias sentencias, señalando que la implementación del control debe hacerse mediante un diálogo entre los tribunales. Pero el control en realidad todavía despierta resistencias en los estados. Ustedes no se olviden que el control implica aplicar normas cuya iniciativa de modificación no surge de los órganos internos del Estado, sino que viene desde el exterior, ¿no? O sea que ha habido resistencias. Por ejemplo, la Corte Constitucional de República Dominicana está en desacato ante la Corte Interamericana, por distintas razones no da cumplimiento a sus sentencias. Y hay que tener presente que es un proceso evolutivo de consolidación, de que los estados adopten voluntariamente estas interpretaciones, ¿no? Algún autor ha hablado que se trata el control de convencionalidad de una interpretación mutativa, o sea, una interpretación que lleva a una mutación del Pacto de San José y que se suma a que la sentencia de la Corte muchas veces no contemplan las particularidades locales, o sea que no se coincide con su interpretación de la Convención Americana. Aunque en forma puntual, tanto Uruguay con la sentencia 20 del 2013, que declaró inconstitucional los artículos 2 y 3 de la ley 18.831, esta es una ley que estableció que los delitos comprendidos durante el régimen de facto eran delitos de lesa humanidad y además los consideró imprescriptibles. Pero en esa sentencia la Suprema Corte de Justicia Uruguaya los declaró inconstitucionales, entre otras cosas por entender a su juicio que contrariaban el principio de legalidad penal, así como la Argentina recientemente con la implementación del fallo Fontevecchia han tomado distancia de los estándares interpretativos de la Corte y mostrado desacuerdo con esto. Lo mismo ocurre con otros estados. Creemos que la vigencia del control dependerá del buen uso del principio pro persona y de la prudencia de todos los involucrados por el bien de los derechos humanos de las personas que habitan el continente, ¿no? Es decir, que el control debe ser algo que, en definitiva, la Corte obligue a los estados a cumplir ciertas interpretaciones o estándares de la Convención Americana, pero de alguna manera lo razonable es que esto sea prudente y que también contemple de alguna forma las normativas internas, ¿no? O no tenga esa nota de brusquedad que puede llevar a que se produzcan, digamos, resistencias en los estados a cumplir exactamente lo que la Corte le pide. En realidad, hay muchos estados que han acatado, incluso Chile, por ejemplo, a raíz del caso La Última Tentación de Cristo, que era una película relacionada con Jesús, un caso de censura previa, que de alguna manera estaba autorizada por la Constitución chilena. Chile inició todo un proceso de modificación de su propia Constitución. Quiere decir que este sistema es un sistema que lleva a que los estados deban de hacer modificaciones profundas en su ordenamiento. Pero bien, esa es la presentación del control de convencionalidad y bueno, espero que
que haya sido un aporte, que les haya podido aclarar algunos aspectos, y si no fue así, entonces al principio de la clase que viene los veremos. ¿Algún comentario? ¿Algo más? Valeria. Profe, yo quería preguntarle si usted va a subir más sentencias, porque ya vi que cuando le interrumpieron la clase la compañera, que nosotros le habíamos pedido también, o sea que tenemos varios equipos, 3 por lo que vi, quieren la sentencia de la última. Entonces, para ver si va a subir alguno más, porque veo que hay equipos que todavía no tienen, Sí, entonces se están superponiendo. Ahora que salimos de la corrección del parcial, ahora que dimos vuelta a la página de eso, vamos a subir algunas, porque el tema está en que nosotros teníamos un esquema de algunas sentencias que hemos subido en otras oportunidades, y que, como todo, va cambiando. Algunas sentencias ya de las que habíamos subido antes tenían muchos años ya de dictadas, pese a que son muy buenas y que marcaron, digamos, en su momento una época. Ahora hay algunas recientes que han hecho algunas nuevas incorporaciones de interpretaciones, y nos vamos a inclinar por subir algunas no sé, del mes pasado o de hace 2 meses atrás, pero lo vamos a hacer, sí, digamos, ya muy, muy pronto. Seguramente espero que pueda ser mañana, no más allá de mañana, o sea que ustedes el fin de semana, si consultan la página, van a tener algunas más, y entonces armonizar, que no se genere un conflicto con los equipos, porque lo que queremos es que la mayor parte de ustedes participen en esto, ¿no? Así que, bueno, sí, en breve, luego de culminada la corrección de los parciales, vamos a hacer. Bueno, me alegro de que haya equipos que le falten sentencia, y no que falten equipos, no que falten voluntarios. Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un saludo grande, y que tengan muy buen fin de semana, y a Valeria también. Gracias, Y bueno, gracias a todos, que descansen. estamos en contacto.